Te damos la bienvenida a este segundo módulo denominado Historia de las reivindicaciones de los derechos de las personas LGBTI y derechos humanos. Yo soy Erwin Austen, soy activista, abogado, investigador sobre la disidencia sexual en Paraguay y sobre todo lo que tenga que ver el periodo de dictadura. La idea de este módulo es poder hacer un recorrido sobre los principales hitos que tenemos registrados en la historia de la reivindicación de los derechos LGBTI. Esto quiere decir que vamos a hacer un recorrido todo lo que tenga que ver el mundo occidental, principalmente en Europa de finales del siglo pasado, llegando hasta lo que es Paraguay. Esto nos va a dar una idea principal de cómo el movimiento se fue desarrollando a nivel de Latinoamérica para poder llegar en este momento en el que estamos hoy. Las preguntas que nos inspiran en este módulo son: ¿cuándo empezó realmente la historia del movimiento LGBTI? ¿Empieza con los griegos, los romanos, empieza con las comunidades salvajes, primitivas, o es una cuestión mucho más moderna? Esa es una de las primeras preguntas que nos plantea este módulo. La segunda, ese movimiento LGBTI mantuvo las mismas características durante todo este periodo. La idea de ahora es poder revisar estos principales hitos de nuestra historia para poder tratar de sacar una conclusión de cómo esto se fue desarrollando a nivel mundial. Una primera parte de la historia nos ubica en Europa de finales del siglo pasado, estamos hablando de 1800, 1890. En ese contexto hay como todo un movimiento revolucionario que se llama la primera ola del movimiento LGBTI, donde un grupo de personas, intelectuales, artistas, intentan formar una organización para conseguir la despenalización de la homosexualidad o de las prácticas homosexuales en lo que es la Alemania de ese entonces. El artículo 175 penalizaba la homosexualidad, entonces se empezaron a formar los primeros grupos de estudios en relación a las prácticas homosexuales. Había gente que se dedicó a estudiar como la historia de las sexualidades en relación a la Europa clásica, digamos. Luego tenemos otros grupos que se encargó de hacer como cuestiones mucho más filosóficas o relacionadas al derecho. Ya a finales de 1800 se creó el Comité Humanitario Científico. Este grupo de personas buscaban el reconocimiento de las personas homosexuales y transgénero dentro de lo que era Berlín de esa época. Posteriormente, con el advenimiento del nazismo y su persecución a homosexuales, enviándolos a los campos de concentración, todos estos grupos fueron desarticulados y quedaron muchos en el olvido. Luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, en el periodo de posguerra, tenemos como un auge, sobre todo en lo que es Norteamérica, los Estados Unidos, teniendo en cuenta que tras la Segunda Guerra Mundial Europa queda devastada, los Estados Unidos tiene un boom económico, un auge de la inmigración de europeos. También en todo ese periodo de finales de la Segunda Guerra Mundial las mujeres salen a trabajar a las fábricas en reemplazo de los hombres, entonces se logra una cierta autonomía de las mujeres. En esos años 50 y hasta principios de los 60 muchas mujeres lesbianas han logrado su autonomía económica y han salido de ese núcleo familiar que los obligaban a estar casadas. Asimismo, también en muchos pueblos y ciudades más grandes se empiezan a crear todo lo que se llama el movimiento homófilo o homofílico, también hay otros que los llaman. Este grupo de personas buscaban la aceptación social más que nada. No trabajaban nada relacionado a derechos, no trabajaban nada relacionado a la libertad corporal, sino formaban como comunidades y grupos de ayuda de personas homosexuales. Esto es muy importante recordar que en ese contexto, también con la incipiente llegada de la Guerra Fría, eran perseguidos tanto dentro de los Estados Unidos, estamos hablando de esto, tenemos el terror rojo, que era la persecución hacia personas que se suponían tenían una ideología comunista, y estaba también el terror lila, o el terror lavanda, o el terror púrpura, que se llamó todo esta persecución a homosexuales dentro de la administración pública de los Estados Unidos, que hizo que muchísima gente fuera expulsada de esos lugares de trabajo. Eso creó ya una
una incomodidad dentro de la comunidad LGTBI de ese entonces, para que en los años 60 eso se empiece a radicalizar. Los años 60 se caracterizó, sobre todo en los Estados Unidos, por una persecución masiva a homosexuales. En ese contexto tenemos los primeros disturbios o las primeras incomodidades sufridas por diferentes comunidades. La primera registrada tenemos la cafetería Coptons, donde un grupo de transgéneros se levantaron contra la policía, se quedaron encerradas en ese lugar, evitando que los dueños las expulsaran de ese lugar, y la policía rodeó el lugar. Entonces en esa cafetería se produjeron los primeros disturbios, y esto estamos hablando de 1966. Ya en 1969 tenemos los famosos disturbios de Stonewall. Stonewall era un bar regentado por la mafia. Recordemos que toda esa época de los 60, 50 y 60, la homosexualidad estaba tan perseguida en los Estados Unidos que estaba prohibido vender alcohol a las personas homosexuales. Entonces los únicos lugares donde tenían las personas trans, lesbianas, de poder reunirse eran esos bares clandestinos que estaban regenteados por la mafia. En este caso estamos hablando del bar Stonewall Inn, donde en el verano del 69 un grupo de travestis, latinas, afroamericanas, tortas machonas se enfrentaron a la policía en ese lugar. Tanto afuera como adentro del bar empezó ese disturbio, y esto duró por lo menos 3 días, y a raíz de eso se celebra al año siguiente, cumpliéndose un año de esos disturbios, se celebra la primera marcha del orgullo gay en ese entonces. Hoy podríamos decir la marcha del orgullo LGTBI. Eso fue el 28 de junio de 1970, y desde ese día se reconoce esa fecha como el Día Internacional de los Derechos LGTBI, o el Día Internacional del Orgullo Gay. Lo interesante de entender este periodo es que el cambio que hace el movimiento LGTBI fue muy influenciado, por un lado, por el movimiento de oposición a la guerra de Vietnam, fue influenciado por ese movimiento. Por otro lado, este movimiento LGTBI es influenciado fuertemente por el movimiento feminista, y también es influenciado por el movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos. Entonces, de ese cúmulo de ideas y de experiencias políticas surge este nuevo movimiento LGTBI. Gracias a los acontecimientos de Stonewall ocurridos en 1969, la década de los 70 es una década de una efervescencia del movimiento LGTBI. Sobre todo se forman los frentes de liberación homosexual. Esto, recordemos que en 1971 en Buenos Aires, Argentina, se forma ya el Frente Homosexual. También este mismo Frente de Liberación Homosexual se forma en México en el 71, y también en otros países de Europa como Francia, Alemania. Se empiezan a celebrar las marchas del orgullo LGTBI, recordando el 28 de junio. Sobre todo, un dato importante en los 70 es que la Sociedad Americana de Psiquiatría despatologiza la homosexualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que saca de las listas de enfermedades mentales. Recordemos que la homosexualidad pasa por de lo que se llama la triada del mal, digamos, pasa de ser un pecado, luego pasa a ser un delito, y finalmente pasa a ser una enfermedad. Entonces, en la década de los 70 hay una lucha muy grande del movimiento por la despatologización de la homosexualidad, y sobre todo se genera como estos grupos de autoconciencia. Esas son las características principales del movimiento. ¿Qué pasa ahí? Tras la despatologización de la homosexualidad, los gays, las lesbianas empezamos a decir, bueno, como ya no estamos enfermos y somos ciudadanos o ciudadanas con pleno derecho, vamos a pedir estos derechos civiles al Estado. Entonces se crea como una división dentro del movimiento. Por un lado están los gays y lesbianas pidiendo los derechos, mientras tenemos las compañeras trans que siguen estando patologizadas. Tiene que pasar un montón de tiempo, no es hasta el 2008 que recién la Organización Mundial de la Salud reconoce que las personas trans no están enfermas. Entonces eso creó también un quiebre dentro del movimiento LGTBI. En la década de los 80 nos encontramos que el VIH irrumpe con gran fuerza dentro de la comunidad LGTBI.
Sobre todo recordemos que en ese entonces el VIH se lo conocía como el cáncer rosa, el cáncer gay, el castigo divino hacia homosexuales. Entonces, en ese contexto, el movimiento LGTBI, ante la ausencia del Estado y ante la cantidad de personas que iban muriendo a raíz de este virus, vuelve a tomar las calles, vuelve a radicalizarse. Entonces, en ese contexto surge el grupo ACT UP, que sobre todo buscaba mediante acciones directas, no violentas, poder llamar la atención del gobierno en ese entonces. De ahí surge como toda una línea de activismo que se llama el activismo de furia, de rabia, de choque, donde en un contexto de una impotencia tan grande, lo único que iba a hacer reaccionar a los estados era esta movilización de manera radical. Entonces, este grupo y todo este contexto donde se desarrolla como un activismo queer, se aleja de esto LGTBI, digamos, que era como un poquito más blanco, era un poco más de lobby, era un activismo mucho más direccionado a derechos. Y aquí estamos hablando de la cuestión fundamental, era salvar la vida de compañeros y compañeras. El estilo de organización que surge en ese contexto es sobre todo el modelo de ONG, el modelo como vertical o empresarial también de organización. Lo que hace esta radicalización o este movimiento de furia es romper con ese estilo como empresarial de organización y se busca como un estilo de organización mucho más horizontal, mucho más asambleario y que pone en primer lugar el derecho a la vida y sobre todo esto de la inacción por parte del Estado. Ya en la década de los 90, por un lado, la Organización Mundial de la Salud despatologiza la homosexualidad o quita de su lista de enfermedades. Recordemos en este caso lo hace la OMS, lo anterior en los 70 fue la Asociación Americana de Psiquiatría, solamente es un órgano rector de los Estados Unidos. Acá estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, que lo hace en 1990. Esto lo hace un 17 de mayo, por eso el 17 de mayo es recordado o es reconocido a nivel internacional como el Día Internacional contra la homo, lesbo, transfobia o transodio, como queramos llamarlo. Por eso el 17 de mayo también celebramos a nivel internacional, pero viene de este hecho de que la OMS quita de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Asimismo, en 1994 encontramos que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibe un caso en su despacho que se le conoce como el fallo Tuning versus Australia. En ese caso es muy importante porque en ese contexto la CIDH dice que dentro de la cuestión o dentro de la protección de género se encuentran también las personas LGTBI. Entonces podríamos decir que los años 90 fueron súper importantes para el reconocimiento a nivel internacional de los derechos humanos que luego desencadenaría todo este movimiento por los derechos al matrimonio, a la adopción y un montón de otros derechos buscados por la comunidad. Yo creo que los años 90 son fundamentales para poder absorber el discurso de los derechos humanos, que sería fundamental y que sigue siendo fundamental hasta hoy dentro del activismo. Y ahora, ¿qué pasaba en Paraguay en todo este tiempo? Si bien hicimos un recorrido sobre la historia occidental, centrándonos principalmente en Europa y también en los Estados Unidos, recordemos que en Paraguay, por un lado, 35 años del debate sobre los derechos nos perdimos. Recordemos que desde 1954 hasta 1989, una dictadura fuertísima estuvo en el poder aquí en Paraguay, y esa dictadura nos persiguió a las personas, no solamente a los disidentes políticos, sino también a los disidentes sexuales en este caso. Cuando nos referimos a la historia contemporánea de Paraguay, sobre todo tenemos que tener en cuenta que los registros que contamos son siempre los registros del poder. O sea, ¿qué significa esto? Que si nos mencionan dentro de esos registros, nos mencionan como pecadores, nos mencionan como delincuentes, como enfermos, como desviados sociales.
Entonces, el trabajo desde el activismo en todo lo que tenga que ver esto de la memoria histórica es tomar estos documentos con pinza y poder leerlo quitando todos esos adjetivos peyorativos y pudiendo resignificar esa información. Eso es una cuestión muy importante dentro del activismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer caso de persecución masiva que tenemos sucede aquí en Paraguay en 1959. Esto es el caso de Bernardo Aranda que tenemos aquí en la fotografía. Bernardo Aranda era un joven locutor de radio, muy moderno para esa época, para lo que sería la comuna azucena. Él fue encontrado asesinado, quemado en su habitación el 1 de septiembre de 1959. A raíz de ese asesinato, el gobierno, la dictadura, la administración estatal desata una persecución masiva a homosexuales. En esta persecución se detienen en un primer momento a 108 homosexuales. Por eso en Paraguay queda como esto de la historia del 108 en quemado, y 108 es la forma de referirse de forma despectiva o peyorativamente en ese contexto a un homosexual, a un gay, pero con la relectura que hacemos de estos textos, recordemos que hoy el 108 es un símbolo de resistencia, un símbolo de autonomía, un símbolo de historia propia y sobre todo un símbolo de la resistencia antifascista, antidictatorial que caracterizó durante mucho tiempo al movimiento LGTBI. Recordemos que los principales enemigos de los homosexuales, de las lesbianas, de las travestis fue siempre el Estado y la sociedad. Entonces, la lucha contra estas dos instituciones, digamos, la sociedad en general y el Estado, fue muy fundamental para el reconocimiento de los derechos. El otro caso paradigmático que podíamos llamarlo, que encontramos durante la dictadura, es el caso de Mario Luis Palmieri. Palmieri, de 14 años de edad, es secuestrado del Colegio San José en marzo del 82. Días después de su desaparición y de una intervención de la prensa y mediática muy grande, donde se pedía a toda la ciudadanía que colabore para poder encontrar a Mario Luis, se le encuentra a él asesinado, muerto, con el rostro desfigurado en lo que sería en la ciudad de Luque, en Marambure, Luque. A raíz de ese asesinato, secuestro y posterior asesinato, nuevamente, al igual que en el 59, se desata una gran persecución. En ese contexto se supone que fueron detenidas más de 600 personas. Entonces, lo que podemos llegar a la conclusión y lo que podemos decir es que no podríamos o no podemos hablar de la dictadura en Paraguay si no hablamos de estos casos paradigmáticos. Entonces, sabemos que la dictadura en Paraguay en 35 años fue una dictadura que no reconoció los derechos humanos, que persiguió a un grupo grande de gente, sobre todo a disidentes políticos, a mujeres, campesinas, y en este caso también un grupo perseguido fuimos los homosexuales, fueron las lesbianas, fueron las personas trans. Luego de la caída de la dictadura en 1989, Paraguay vivía como una época de mucha exaltación a la libertad. Se decía siempre, ya estamos en democracia. Entonces, en todo ese contexto, también en Paraguay empieza a tomar gran fuerza el tema del VIH-Sida. En ese contexto, recordemos que saliendo de la dictadura, en Asunción todavía no existía ningún tipo de organización formal que trabaje el tema de los derechos LGTBI. Esto quiere decir que no habían grupos de formación política, no habían grupos de reflexión, no había movilización, porque estaba todavía muy... la salida de la dictadura era todavía muy reciente, entonces se hacía como imposible esto de vivir la sexualidad de forma pública explícita. Pero eso no significó que no había una movida, no se estaba movimentando el movimiento. Claro que sí, en ese contexto sobre todo surgen una serie de lugares, tanto privados como públicos, digamos bares, discotecas,
un montón de otros espacios de sociabilidad donde las personas se podían encontrar, y en ese contexto, ante la falta de respuesta del Estado por el tema del VIH, un grupo de homosexuales, lesbianas, travestis y sobre todo transformistas deciden realizar una serie de eventos públicos para recaudar dinero para las personas enfermas de VIH. Recién en 1994, y tras una serie de eventos para recaudar fondos a favor de las personas que estaban viviendo con VIH, surge la primera organización formal en Paraguay. Hablamos de una organización formal porque es la primera organización que consigue una personería jurídica. En este caso, esta es el Chopa o la Chopa, porque es la comunidad homosexual del Paraguay. Se funda en 1994 y para 1996 consigue su personería jurídica. De ahí en adelante empezará todo un proceso por organización de otros grupos. Por ejemplo, 3 años después, en el 1999, surge el Grupo de Acción Gay Lésbico, GAC-L, que luego pasó a llamar Grupo de Acción Gay Lésbico Trans, en un intento de poder aglutinar todas las identidades de la disidencia sexual y de género. La década del 2000 en Paraguay es súper importante para la salida a la calle, la salida del closet de las organizaciones LGTBI. El primer acto público realizado en Asunción se realizó un 28 de junio del 2003, en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Aquí en Paraguay nos juntamos en la Plaza Italia, en ese entonces, hoy la Plaza de las Mujeres. En este lugar se realizó el primer acto público con lectura de discursos, lanzamiento de comunicados y también con algunas performances y show para recordar ese día. Fue recién hasta el 2004, un año después, en la que se organiza la primera marcha por los derechos LGTBI en Paraguay. Recordemos que en los primeros años del 2000, 2001, 2002, la gente tenía mucho miedo de salir a la calle, tenía mucho miedo de dar la cara, tenía mucho miedo de asistir a un programa de televisión reivindicando los derechos LGTBI. Por eso es muy importante esta fecha, el 28 de junio del 2003, porque es por primera vez el movimiento sale a la calle a la luz del día, y a raíz de este acto público, cada año se va celebrando la marcha por los derechos LGTBI en Paraguay. Ahora, si bien la primera marcha y la segunda y la tercera y cuarta fueron celebradas en el contexto del 28 de junio, todo el trabajo también realizado desde el movimiento LGTBI ayudó a poder generar como una corriente mucho más interna y mucho más local. Decimos, estamos orgullosos de lo que pasó en Stonewall, estamos orgullosos de toda la historia del movimiento LGTBI a nivel mundial, pero aquí en Paraguay también tenemos una historia súper rica. Y en todo el mundo, en todo momento, las personas LGTBI lucharon por sobrevivir. Es así que empezamos a hacer todo esto que se llama el Mes de las 108 Memorias, trabajar en una recuperación de las memorias. En ese contexto se recupera una carta publicada el 30 de septiembre de 1959 en el diario El País. Esa carta decía un poquito: nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad, y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos, nadie tiene el derecho de decirnos qué hacer con nuestro continente físico. O sea, esa carta, que es de 1959, estaba hablando por un lado de derechos humanos, por otro lado va hablando de la autonomía corporal que tenemos las personas. Entonces, desde las organizaciones LGTBI de Paraguay, desde el movimiento social, recordamos al 30 de septiembre como el Día Nacional por los Derechos LGTBI, y a partir del 2006 se empieza a celebrar el 30 de septiembre. Si tendríamos que hablar y hacer esa comparación de Paraguay con otros países de la región, hay como una idea de que Paraguay está atrasado en ciertas cosas. Yo tengo una lectura, y muchas compañeras tenemos una lectura muy distinta a esto. En realidad no estamos atrasados, y eso de atrasado y avanzado es una cuestión muy particular.
muy binaria también, de poner en ciertos extremos y hacer comparaciones en contextos políticos totalmente diferentes. Una dictadura de 35 años deja mucha marca y muchas cicatrices. Entonces lo que preferimos decir es que si bien haciendo una comparación legislativa entre Paraguay y Uruguay, obviamente hay un abismo súper grande, o con algunas legislaciones de Argentina. Pero ¿cuál fue y cuál es el logro del movimiento LGTBI paraguayo en ese contexto? Si bien no tenemos esos tipos de leyes, porque recordemos que venimos de una herencia dictatorial, de un Estado que niega derechos a sus ciudadanos y ciudadanas a nivel, de manera histórica y sistemática, lo que tenemos son avances sociales muy importantes. En el 2019 celebramos la marcha número 16, tenemos un festival de cine LGTBI gigante, tenemos marchas en el interior del país. Entonces lo que se estuvo haciendo fue avances y logros de carácter social, y tenemos como esa cuestión que es muy positiva. O sea, los cambios que se hicieron en Paraguay, de tener una marcha, de tener un festival de cine, de tener un montón de organizaciones ahora a nivel país, eso no se hizo de la noche a la mañana. Y sobre todo, no pensemos esto de la división del movimiento, sino pensemos en la multiplicación de las luchas. Si nos ponemos a pensar la forma actual en la que está el movimiento LGTBI a nivel Latinoamérica, el Caribe, o inclusive a nivel mundial en este contexto, en estas últimas décadas, encontramos también todo lo que tenga que ver con esto del giro decolonial dentro del movimiento LGTBI. ¿Qué pasó durante mucho tiempo el movimiento LGTBI? El movimiento LGTBI durante mucho tiempo estuvo centrado en una lógica, o las reivindicaciones principales eran como de un grupo más blanco, blanqueado, universitario, de clase media, y sobre todo estas reivindicaciones de países del norte, dejando de lado todo lo que tenga que ver el sur global, todas estas otros tipos de reivindicaciones. Y para esto es muy importante esto de la interseccionalidad de la lucha y de las discriminaciones, porque no es que una persona es solo gay, sino tiene un montón de otras construcciones sociales encima que afectan su identidad. Entonces hablamos de esto de la interseccionalidad de las discriminaciones. Por ejemplo, no es lo mismo ser un hombre gay, cisgénero, blanco, de Asunción, que una chica trans rodeada de campos de soja en el interior del país. O sea, la lucha y la reivindicación del movimiento LGTBI se centró mucho en cuestiones de derechos, en cuestiones de lobby, en cuestiones al Estado, dejando de lado que dentro del mismo movimiento LGTBI había una diversidad. Por eso es muy importante también mirar de la forma actual una crítica muy fuerte al patriarcado, a las reproducciones autoritarias que hacemos dentro del movimiento, y sobre todo de esta forma de ver el movimiento como muy asimilacionista o muy normada, esto de querer dentro del movimiento LGTBI parecernos y parecer buenos, parecer gentes decentes. Entonces creo que un aprendizaje que nos deja la historia del movimiento LGTBI a nivel Latinoamérica y Europa es esto de la radicalidad del movimiento. Entonces, podemos pensar hoy en día al movimiento LGTBI como de estas dos posturas o estas dos formas. ¿Qué queremos? ¿Un movimiento LGTBI asimilado, capitalista, colonial, racista? ¿O queremos un movimiento que cuestione estas formas de opresiones y que busque la liberación de todas las personas en todos los rincones del mundo? Finalmente, toda esta conversación que pudimos mantener, ustedes van a poder profundizar en los textos que están adjuntados en este módulo. Hay como un montón de literatura que pueden consultar, que está a fácil acceso, que se pueden entrar a internet, y también hay toda, y les voy a dejar esto y les dejo esto, toda una lista de audios visuales, tanto de producción nacional como producción internacional, donde pueden acceder para profundizar estos temas.
estos temas que yo le planteé hoy es solamente un pantallazo, es una mirada, hay un montón de otras variables que se pueden analizar dentro del movimiento, pero eso es un trabajo que cada uno, cada una va a realizarlo mirando su propia realidad. La idea de esto es que ustedes tengan herramientas necesarias para poder analizar el contexto histórico, para que cada uno dentro de su contexto, dentro de su comunidad, pueda ver qué les sirve de estos aprendizajes y qué no, para poder construir la propia historia de cada uno, de cada una, de cada uno.